La transmisión especial de Óscar Naranjo comenzó exactamente a las 9:52 de la noche, sin música de fondo, sin anuncios. Solo él, frente a la cámara, con esa expresión que había perfeccionado durante décadas enfrentando traiciones dentro de su propia institución. Esta noche les voy a revelar la conspiración más dolorosa que he investigado en mis 40 años de carrera, dijo con voz grave. No se trataba de criminales infiltrándose en la policía. Se trataba de la policía convirtiéndose en criminal. La historia del Código Rojo. Naranjo pausó, el peso de la revelación visible en su rostro. «Comandante, sus hombres nos están vendiendo», gritó desesperadamente el inspector de policía Carlos Rivera. Era el 15 de agosto de 2020, las 6:30 de la mañana. El equipo de Rivera se dirigía a una operación contra el cartel cuando fueron emboscados por sicarios que los esperaban. Masacrados. Pero, ¿cómo sabían que venían? La operación solo había sido comunicada a 8 personas. Todas policías de confianza. O eso creía yo. Esa noche, en la caja fuerte de la estación, encontré algo que cambió todo, un archivo marcado como Código Rojo. Dentro había fotografías de 47 oficiales de policía y comisarios. Todos estaban en la nómina del cartel. El 60% de la policía colombiana ahora trabajaba para los criminales. Y yo era la primera persona en descubrir esta verdad. Ahora me había convertido en el objetivo. Pero antes de contarles cómo descubrí el Código Rojo, debo explicar cómo llegamos a este punto. Porque la infiltración criminal de nuestra policía no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso sistemático, planificado, que tomó casi una década completar. Todo comenzó en 2011, explicó Naranjo, cuando detectamos los primeros indicios de que algo estaba terriblemente mal en nuestras operaciones contra el narcotráfico. Cada operación importante fallaba. Los laboratorios estaban vacíos cuando llegábamos. Los almacenes de drogas habían sido evacuados horas antes de nuestros allanamientos. Los líderes del cartel siempre estaban un paso adelante. Al principio, pensamos que era mala suerte o que los carteles habían mejorado sus sistemas de inteligencia. Pero los patrones eran demasiado consistentes. Cada falla operacional apuntaba a una filtración interna. La pregunta era, ¿cuán profunda era esta infiltración? La primera pista real llegó en 2013, cuando interceptamos una comunicación del cartel que mencionaba algo llamado Hermanos Rojos. El mensaje decía, los Hermanos Rojos confirman que la operación del martes está cancelada. Todos los activos están seguros. ¿Hermanos Rojos? Nunca habíamos escuchado ese término. Comenzamos una investigación discreta para identificar qué significaba y quiénes eran estos Hermanos Rojos. La investigación tomó 2 años y los resultados fueron devastadores. Los Hermanos Rojos no eran miembros del cartel. Eran policías. Policías que habían jurado proteger la ley pero que trabajaban secretamente para destruirla. Naranjo mostró documentos parcialmente censurados. En 2015, habíamos identificado a 23 oficiales involucrados en lo que inicialmente pensamos era un grupo pequeño de corrupción. Pero cuando profundizamos, descubrimos que estos 23 oficiales no eran independientes. Eran parte de una estructura organizada, jerárquica, que operaba como un cartel dentro del cartel. Tenían rangos, territorios asignados, cuotas mensuales, y lo más preocupante, un código de lealtad que era más fuerte que su juramento policial. Se llamaban a sí mismos Código Rojo, y su lealtad no era hacia Colombia o la ley, sino hacia la organización criminal que los había reclutado. El proceso de reclutamiento era meticuloso. No se acercaban a cualquier policía. Identificaban oficiales con vulnerabilidades específicas, problemas financieros, familiares enfermos, deudas de juego, o simplemente ambición desmedida. El primer contacto siempre era sutil. Un compañero de trabajo mencionaba una oportunidad de ganar dinero extra. Un superior sugería que cierta información no necesitaba ser reportada. Un criminal agradecido ofrecía una recompensa por haber sido tratado bien durante un arresto. Una vez que el oficial daba el primer paso,
no había vuelta atrás. Cada favor pequeño llevaba a favores más grandes. Cada pago llevaba a pagos más sustanciales. Cada compromiso llevaba a compromisos más profundos. Naranjo se inclinó hacia la cámara, su voz cargada de dolor personal. Lo más devastador no era la escala de la corrupción, sino cómo había afectado a hombres y mujeres que una vez fueron buenos policías. Vi a oficiales que había entrenado personalmente, que había visto crecer desde cadetes hasta comandantes, convertirse en traidores a todo lo que habían jurado proteger. El caso que realmente me abrió los ojos fue el del capitán Eduardo Morales. Lo conocía desde que era un joven idealista que se unió a la fuerza para limpiar su barrio del crimen. Durante 15 años, fue un oficial ejemplar. Valiente, honesto, respetado por sus colegas y temido por los criminales. Pero en 2016, la esposa de Morales fue diagnosticada con cáncer. El tratamiento costaba más de lo que él podía pagar con su salario policial. Una noche, después de un operativo exitoso, uno de los detenidos le dijo: «Capitán, usted me trató con respeto. Mi jefe quiere agradecerle. Hay una manera de conseguir el dinero que necesita para su esposa». Morales resistió inicialmente. Pero cuando los doctores dijeron que su esposa moriría sin el tratamiento, aceptó una sola vez ayudar al cartel. Le pagaron 50 millones de pesos por retrasar una operación unas pocas horas. Su esposa recibió el tratamiento. Sobrevivió. Morales pensó que había terminado. Pero los criminales tenían grabaciones de la transacción. Tenían pruebas de que había aceptado dinero. Lo chantajearon para que siguiera cooperando. En 5 años, Morales pasó de ser un héroe policial a ser un coordinador regional del Código Rojo, reclutando a otros oficiales y facilitando operaciones criminales masivas. La historia de Morales no era única. Era el patrón estándar. Los carteles no corrompían a los policías con tentaciones, los corrompían con necesidades desesperadas y luego los atrapaban con evidencia de su primer pecado. Para 2018, Naranjo continuó: habíamos identificado más de 200 oficiales involucrados en el Código Rojo. Pero sabíamos que era solo la punta del iceberg. La verdadera escala de la infiltración se reveló cuando interceptamos una reunión del alto mando del cartel del Magdalena Medio. En esa reunión, el líder del cartel, conocido como el Estratega, presentó lo que llamó Operación Hermandad Completa. Su objetivo era tener control operacional sobre al menos el 70% de la policía colombiana para el año 2025. No era una fantasía. Tenían un plan detallado, cronogramas específicos y presupuestos asignados. Habían estudiado la estructura de la policía colombiana como si fuera una empresa que planeaban adquirir. La presentación del estratega era profesional, casi académica. Explicó cómo cada región de Colombia requería un porcentaje diferente de infiltración policial basado en la importancia estratégica para las operaciones del cartel. En las zonas de producción de coca, necesitaban al menos 80% de control policial para proteger laboratorios y rutas de transporte. En las ciudades portuarias, necesitaban 60% para facilitar exportaciones. En Bogotá, necesitaban 40% para obtener inteligencia gubernamental y proteger operaciones de lavado de dinero. Y estaban muy cerca de lograr estos objetivos. Naranjo mostró un mapa de Colombia con porcentajes marcados. Para 2019, el cartel del Magdalena Medio controlaba directamente al 63% de la policía en Meta, 58% en Putumayo, 71% en Caquetá. En total, estimamos que más de 4,000 oficiales de policía trabajaban activa o pasivamente para varios carteles. Pero el momento de la verdad llegó el 15 de agosto de 2020, con la masacre del equipo del inspector Rivera. Rivera había estado investigando una red de laboratorios de cocaína en las afueras de Villavicencio. Su inteligencia era sólida, sus fuentes confiables, su plan operacional perfecto. Informó de la operación a su círculo más cercano, 7 oficiales de confianza que habían trabajado con él durante años. A las 6 de la mañana, Rivera y su equipo de 12 oficiales se dirigieron a los laboratorios.
A las 6:30 de la mañana, cayeron en una emboscada perfectamente coordinada. Los sicarios sabían exactamente cuándo llegarían, por qué ruta vendrían, y cuántos hombres traerían. Solo Rivera sobrevivió, herido gravemente. Desde su cama de hospital, me llamó con esa frase que nunca olvidaré: «Comandante, sus hombres nos están vendiendo». Esa noche, decidí tomar una medida extrema. Sin informar a nadie, sin seguir protocolos, fui personalmente a la estación de Rivera y abrí su caja fuerte personal. Sabía que él guardaba archivos sensibles allí, archivos que no confiaba al sistema general. Lo que encontré superó mis peores temores. Rivera había estado investigando en secreto al Código Rojo durante 6 meses. Tenía fotografías, grabaciones, documentos bancarios, y algo que me heló la sangre: una lista completa de oficiales corruptos en su distrito. 47 nombres. 47 policías que él había identificado como miembros del Código Rojo. De los 7 oficiales a quienes había informado sobre la operación de esa mañana, 5 estaban en la lista. Rivera sabía que iba a ser traicionado. Sabía que estaba caminando hacia una trampa. Pero siguió adelante porque era la única manera de confirmar definitivamente sus sospechas. Se sacrificó a sí mismo y a su equipo para darme la evidencia que necesitaba para exponer el Código Rojo. Naranjo pausó, la emoción visible en su rostro. Carlos Rivera era más que un subordinado. Era un amigo, un colega, un hombre bueno que murió porque otros hombres buenos se habían vuelto malos. Su sacrificio no sería en vano. Con la evidencia de Rivera, diseñé la operación más compleja y arriesgada de mi carrera: Operación Hermandad Rota. El objetivo era identificar, arrestar y procesar a todos los miembros del Código Rojo simultáneamente, antes de que pudieran alertarse mutuamente o destruir evidencia. Pero había un problema fundamental: no podía confiar en mi propia fuerza policial para ejecutar la operación. ¿Cómo arrestas a policías corruptos usando policías que podrían ser corruptos? La solución vino de una fuente inesperada. Contacté al general Patricia Sánchez del Ejército Nacional. Le expliqué la situación y le pedí apoyo militar para una operación anticorrupción masiva. Inicialmente, Sánchez se mostró escéptica. La idea de que más de la mitad de la policía colombiana pudiera estar comprometida le parecía imposible. Pero cuando le mostré la evidencia de Rivera, su escepticismo se convirtió en horror. Juntos desarrollamos un plan que involucraba elementos del ejército, investigadores de la fiscalía, y los pocos oficiales de policía que habíamos verificado como completamente limpios. La operación se ejecutaría en 3 fases: identificación, aislamiento y arresto. En la fase de identificación, equipos mixtos de investigadores militares y civiles verificarían cada pieza de evidencia de Rivera y expandirían la lista de oficiales comprometidos. En la fase de aislamiento, los oficiales sospechosos serían transferidos a asignaciones que los alejaran de información operacional sensible, sin alertarlos sobre la investigación. En la fase de arresto, todos los oficiales confirmados como miembros del Código Rojo serían arrestados simultáneamente en una operación coordinada a nivel nacional. La fase de identificación tomó 3 meses y los resultados fueron aún peores de lo que esperábamos. Naranjo mostró más documentos. Para noviembre de 2020, habíamos identificado a 847 oficiales de policía como miembros confirmados o probables del Código Rojo. Esto representaba aproximadamente el 47% de la fuerza policial operacional en las regiones más afectadas por el narcotráfico. Pero descubrimos algo aún más perturbador: el Código Rojo no era solo corrupción individual. Era una estructura organizativa paralela con su propia jerarquía, sus propios protocolos y sus propias misiones. Tenían lo que llamaban comandantes rojos en cada departamento, capitanes rojos en cada municipio, y hermanos rojos como soldados rasos. Se comunicaban usando códigos específicos, se reunían regularmente para coordinar actividades, y tenían un sistema de justicia interno para castigar a miembros que violaran las reglas del código. En esencia, habían creado una policía criminal dentro de la policía oficial.
El descubrimiento más escalofriante fue que algunos comandantes rojos tenían rangos oficiales más altos que los comandantes oficiales en sus regiones. Un coronel corrupto podía dar órdenes que un mayor honesto tenía que seguir, sin saber que estaba facilitando operaciones criminales. La fase de aislamiento comenzó en diciembre de 2020. Sutilmente, los oficiales sospechosos fueron transferidos a posiciones administrativas o asignaciones de bajo riesgo. Les dijimos que era parte de una reestructuración organizacional normal. Algunos sospecharon. Varios comandantes rojos trataron de comunicarse entre sí para determinar si estaban siendo investigados. Pero habíamos interceptado sus comunicaciones, así que sabíamos exactamente quién estaba preocupado y por qué. La fase de arresto se ejecutó el 15 de febrero de 2021, exactamente 6 meses después de la masacre del equipo de Rivera. A las 5 de la madrugada, en 47 ciudades diferentes, equipos combinados de militares y policías limpios arrestaron simultáneamente a 723 oficiales de policía. Fue la operación anticorrupción más grande en la historia de América Latina. Las reacciones fueron inmediatas y dramáticas. Algunos oficiales arrestados confesaron inmediatamente, aliviados de que finalmente hubiera terminado su doble vida. Otros resistieron violentamente, amenazando con revelar secretos de otros oficiales si no eran liberados. Pero la reacción más reveladora vino de los carteles. En las horas siguientes a los arrestos, interceptamos comunicaciones que mostraban pánico total en las organizaciones criminales. Habían perdido más de la mitad de su capacidad de inteligencia policial de un solo golpe. Los resultados operacionales fueron inmediatos. En la semana siguiente a los arrestos, ejecutamos 23 operaciones exitosas contra laboratorios de drogas, todas las cuales habrían fallado si el código rojo siguiera activo. Naranjo se acercó a la cámara para la parte más personal de su relato. Pero el costo personal de la Operación Hermandad Rota fue devastador. Había arrestado a hombres que conocía desde hace décadas. Oficiales que había entrenado, promovido, en quienes había confiado. El capitán Morales, cuya historia de corrupción había comenzado con el tratamiento de cáncer de su esposa, me miró durante su arresto y me dijo: «Comandante, sé que hice mal. Pero ¿usted qué habría hecho si fuera su esposa muriendo?». No tuve respuesta para él entonces. Aún no la tengo. El juicio de los miembros del Código Rojo comenzó en abril de 2021 y se extendió durante 18 meses. La evidencia era abrumadora: grabaciones de audio, transferencias bancarias, testimonios de víctimas, documentos internos del cartel. De los 723 oficiales arrestados, 689 fueron condenados. Las sentencias variaron desde 8 años para miembros de bajo nivel hasta cadena perpetua para comandantes rojos que habían facilitado asesinatos. Pero el proceso judicial reveló algo que no habíamos anticipado: muchos de los oficiales condenados proporcionaron información sobre corrupción en otras instituciones. El Código Rojo no se limitaba a la policía. Había magistrados rojos en el Poder Judicial, funcionarios rojos en el gobierno municipal, y lo más preocupante, soldados rojos en el ejército. La infiltración criminal era sistémica, no solo policial. Esta información llevó a Operación Limpieza Completa, una campaña anticorrupción de 3 años que resultó en más de 2,000 arrestos adicionales en todas las instituciones estatales. Para 2024, habíamos identificado y desmantelado redes de corrupción en 47 instituciones diferentes. El patrón era siempre el mismo: reclutamiento basado en vulnerabilidades, escalada gradual de compromisos, y chantaje para mantener lealtad. Naranjo mostró estadísticas en una pantalla. Los resultados de la limpieza fueron medibles. La efectividad de las operaciones antinarcóticos aumentó 340%. Las incautaciones de drogas se triplicaron. Los arrestos de líderes de cartel aumentaron 500%. Pero quizás lo más importante fue la restauración de la confianza pública en las instituciones.
Las encuestas mostraron que la confianza ciudadana en la policía aumentó del 23% en 2020 al 67% en 2024. Sin embargo, la batalla contra el Código Rojo no ha terminado completamente. En enero de 2025, interceptamos comunicaciones que sugerían que algunos carteles están desarrollando lo que llaman Código Verde, una nueva generación de infiltración que se enfoca en reclutar oficiales desde la Academia de Policía antes de que desarrollen lealtades institucionales fuertes. También hemos detectado intentos de crear códigos azul y amarillo en otras fuerzas de seguridad y instituciones gubernamentales. Los criminales han aprendido de la caída del Código Rojo. Sus nuevos métodos son más sofisticados, más discretos, más difíciles de detectar. Pero nosotros también hemos aprendido. Hemos implementado sistemas de monitoreo continuo, verificaciones de antecedentes más profundas, y lo más importante, una cultura institucional que celebra la denuncia de corrupción en lugar de castigarla. Naranjo pausó para sus reflexiones finales. El Código Rojo me enseñó que la corrupción no es solo un problema individual. Es un cáncer institucional que requiere cirugía radical para ser removido. También me enseñó que la frontera entre el bien y el mal no siempre es clara. Muchos de los oficiales que arrestamos no eran malvados. Eran personas buenas que tomaron decisiones desesperadas en momentos difíciles. Pero quizás la lección más importante es que las instituciones son solo tan fuertes como las personas que las componen. Cuando esas personas son comprometidas, toda la institución se tambalea. El inspector Carlos Rivera murió para exponer el Código Rojo. Su sacrificio salvó no solo a la policía colombiana, sino a la democracia misma. Porque cuando la policía trabaja para los criminales, no hay ley. Cuando no hay ley, no hay democracia. Hoy, 4 años después de los arrestos masivos, la policía colombiana es una institución transformada. No perfecta, pero infinitamente mejor de lo que era durante los días oscuros del Código Rojo. Tenemos protocolos más estrictos, supervisión más rigurosa, y una cultura que valora la integridad sobre la lealtad ciega. Pero la vigilancia debe ser constante. Los criminales nunca dejan de innovar, nunca dejan de buscar nuevas maneras de corromper las instituciones que los combaten. Mi mensaje esta noche es simple: la corrupción prospera en el silencio y muere en la transparencia. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de exigir integridad de sus instituciones. Cada funcionario público tiene la responsabilidad de elegir el bien común sobre el beneficio personal. Y cada vez que alguien elige la integridad sobre la corrupción, honra la memoria de oficiales como Carlos Rivera, que murieron para que otros pudieran vivir en una sociedad donde la ley significa algo. El Código Rojo fue derrotado, pero la lucha contra la corrupción nunca termina. Es una batalla que cada generación debe librar, porque la libertad no es un regalo permanente, sino una responsabilidad continua. Los criminales seguirán tratando de infiltrar nuestras instituciones. Es nuestra responsabilidad asegurar que nunca vuelvan a tener éxito. La transmisión de Óscar Naranjo concluyó a las 11:34 de la noche, pero las revelaciones sobre el Código Rojo continuarían inspirando reformas institucionales y vigilancia ciudadana durante años. En los meses siguientes, varios países latinoamericanos implementaron programas similares de detección de corrupción policial basados en los métodos desarrollados durante la Operación Hermandad Rota. La viuda del inspector Rivera estableció la Fundación Carlos Rivera para promover la integridad policial y apoyar a familias de oficiales que mueren combatiendo la corrupción. El capitán Eduardo Morales, después de cumplir su sentencia, se convirtió en consejero para programas de prevención de corrupción, usando su experiencia personal para ayudar a otros oficiales a resistir tentaciones criminales. 5 años después de la transmisión, Óscar Naranjo reflexionó: el Código Rojo nos enseñó que las instituciones más fuertes pueden ser destruidas desde adentro si no mantenemos vigilancia constante. Pero también nos enseñó que cuando ciudadanos comprometidos trabajan juntos, incluso la corrupción más sistemática puede ser derrotada.
La experiencia del Código Rojo se convirtió en un caso de estudio internacional sobre cómo identificar, combatir y prevenir la infiltración criminal en las fuerzas de seguridad. Y el legado del inspector Rivera continuó inspirando a oficiales de policía en toda América Latina a elegir la integridad, incluso cuando el precio sea alto. Porque como Naranjo había dicho en su transmisión, la corrupción prospera en el silencio y muere en la transparencia. Y esa verdad, revelada al costo de tantas vidas, debe ser defendida por cada generación que valora la justicia sobre la conveniencia.